Bienvenidos a un nuevo mensaje de CSO. Tuvimos como texto San Juan 14, del 15 al 17. Dice: si me amáis, está diciendo el Señor Jesucristo, guardad mis mandamientos. Estas palabras fueron dichas un tiempo antes de que Jesús fuera a la cruz del Calvario. Dice el versículo 16: y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con. Fíjense esas palabritas, vamos a ver tres palabritas: con, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Para poder entender la labor de Dios por medio del Espíritu Santo en nuestras vidas y en la vida de la iglesia, necesitamos usar tres palabritas que están en la Biblia, pequeñas palabritas pero de profundo significado. Y ya en estas palabritas se encierran el total significado de la obra de Dios a través del Espíritu Santo. Y aquí en San Juan 14, 17 encontramos las dos primeras palabras. El pasaje dice así: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. La primera palabra que aparece es con. Yo decía, cuando vamos a tomar un vaso de agua en algún lugar de horchata, de Jamaica, de lo que sea, nos pedimos agua y está esa agua con nosotros. Cuando la tomamos, ¿a dónde está? En nosotros. Cuando llueve, ¿a dónde está el agua? Sobre nosotros, ¿verdad? Entonces, es burda la comparación, pero esto es lo que nos dice el Señor. Son tres palabritas: es con nosotros. Dijo el Señor, está con nosotros, en nosotros y sobre nosotros. En esas tres palabritas sencillas entendemos el significado de la obra del Espíritu Santo. Así que entonces, la Biblia nos enseña que el Espíritu Santo, antes de estar en nosotros, está con nosotros. Dice en San Juan 16, 8 al 11: y cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más; y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. La obra del Espíritu Santo con nosotros significa que antes de conocer a Cristo como nuestro Señor y Salvador y nuestro Redentor, el Espíritu Santo estaba con nosotros, dice, convenciéndonos de pecado, de justicia y de juicio. Al menos con el trasfondo religioso que yo tenía, haciendo el Cristo de Iztapalapa por 9 años, sin conocer la Sagrada Escritura, yo decía: Dios, ya la hice. Cuando hagamos cuentas, me sales debiendo. Pero cuando Dios, en su gran amor, usó a una anciana, aparte de otras, para enseñarme la Sagrada Escritura, el Espíritu Santo estaba conmigo, convenciéndome de pecado, de justicia y de juicio, haciéndose saber que yo era un pecador. Pero decía, pues todos lo hacen, hasta los religiosos lo hacen. Y yo pensaba que con creer en Cristo intelectualmente ya lo había hecho, hasta que el Espíritu Santo me convenció. Y un día, después de 6 años que me estuvo moliendo esta persona, llegué a entender que era un pecador y que yo necesitaba arrepentirme de mis pecados y determinar no seguir con esa vida de pecado. Pero fue el Espíritu Santo conmigo, convenciéndome de pecado, de justicia y de juicio, hasta que ahora estoy, por la gracia de Dios, aquí vivo. Así que entonces, el propósito de la obra del Espíritu Santo con nosotros es que accedamos a la salvación que viene cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal. La conversión de una persona no es asunto de ninguna persona en particular. Yo como pastor no puedo hacer que la gente crea o que la gente se convierta de sus pecados y venga a Cristo. Es la obra del Espíritu Santo. Hoy usted y yo somos hijos de Dios porque en un momento decidimos recibir a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador y parar el pecado. Así que entonces, por ejemplo, a los discípulos le dijo el Señor: el Espíritu Santo está con vosotros y estará en vosotros. Cuando el Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos, se presentó a los discípulos y dice: sopló sobre ellos el Espíritu Santo. En ese momento la iglesia nació.
no en Pentecostés. En ese momento, cuando el Espíritu sopló sobre ellos, el Espíritu Santo en ese momento empezó el trabajo de regeneración en los discípulos. Así como sopló cuando hizo Adán del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, Adán tuvo vida. Así también los discípulos recibieron el Espíritu Santo en ellos cuando el Señor Jesucristo, después de haber resucitado, sopló sobre ellos. No se confunda eso con el día de Pentecostés. Es una obra preciosa y maravillosa. Entonces vemos nosotros que ya no solamente estaba el Espíritu Santo con ellos, sino en ellos. No solamente sino en ellos. Así que una vez que hemos recibido a Cristo, tenemos el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Leímos San Juan 1:12. Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hay muchos que dicen, cuando les preguntan, ¿usted es hijo de Dios? Claro, yo no soy un animal. Yo oí esas expresiones muchas veces. Yo no soy un animal, yo soy un hijo de Dios. Todos somos criaturas de Dios, pero nos hacemos hijos de Dios por poder cuando cada uno, hombre o mujer, se arrepiente de sus pecados, convencidos por el Espíritu Santo, y hace un pacto con Dios para decir no más al pecado, no más al pecado. Por naturaleza el ser humano es un rebelde, es un pecador, unos más, otros menos, pero es un pecador por naturaleza. Dice la Biblia que a Adán nos metió en este asunto del pecado porque transgredió la ley de Dios, pero también la Biblia le llama al Señor Jesucristo el segundo Adán, que nos rescata de esa situación. Así que entonces vemos que el Señor Jesucristo nos hace hijos por poder. Así que entonces ya vimos, y no voy a abundar mucho en esto, pero a grandes rasgos podemos decir que podemos entender bien esto de la obra del Espíritu Santo en una palabra clave que nos dará luz. Dice allí en Efesios 1, 13 y 14, en Él también vosotros, está hablando a los que ya recibieron a Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. La palabra clave que dijimos el domingo pasado aquí en este pasaje es arras, del griego arabón, término utilizado en la compra y venta de propiedades. Otro vocablo paralelo a este es seña o señal. Cuando alguien compra o quiere comprar una propiedad, arregla todos los documentos y da una seña o da una cantidad. Puede ser el 10%, el 50%. Ese es el asunto entre los que venden y compran. Así que en el mundo espiritual también sucede exactamente lo mismo. Cuando nos convertimos al Señor, recibimos la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Somos sellados, recibimos las arras que siempre nos son dadas para confirmar algo. Por ejemplo, San Pablo a los Romanos capítulo 8, 16 dice que Él nos dice que somos hijos de Dios. A mí nadie me dijo, el pastor no me dijo, esta anciana no me dijo, ahora usted es un hijo de Dios, ahora usted es un hijo de Dios. Fue algo que el Espíritu Santo me dijo, ahora eres mi hijo. ¿Me explico? Dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Escúcheme bien, si el Espíritu Santo no le da testimonio de que es un hijo de Dios, ¿de quién será hijo? ¿Del chamuco? No importa si tienes años de escuchar la palabra de Dios, pero cuando de veras nos arrepentimos y nos entregamos al Señor, ya nadie nos tiene que decir, ahora eres un hijo o una hija de Dios. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. No esperemos que nadie nos diga. Yo puedo decirle, todos ustedes son hijos de Dios. Puedo equivocarme con alguno. Todos somos criaturas de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Así que entonces, para confirmar algo, para garantizar algo, todo lo que Dios ha determinado darnos lo va a derramar sobre nosotros. También las arras son como a cuenta del total, ¿verdad? Todo lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y también el Espíritu Santo se nos da para que no se arrepienta, si podríamos decir así, Dios, al darnos sus promesas. Así que entonces la palabra arras, muchas veces ignorada y pocas veces enseñada, nos muestra la diferencia existente entre tener
al Espíritu Santo en nosotros, al convertirnos y recibir el Espíritu Santo sobre nosotros. Dijimos, hay tres palabritas: con nosotros, en nosotros y sobre nosotros. En esas tres palabritas sencillas podemos entender toda la obra del Espíritu Santo. Así que entonces, en Hechos 1:8, vamos ahora, aparece la tercera palabra que nos enseñará la siguiente obra del Espíritu Santo. Dice, pero recibiréis poder, fíjense, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Aquí se habla del poder sobre nosotros. Qué importante es que atendamos a esto, la promesa del Espíritu Santo. ¿Saben cuándo que para Pablo y para Pedro ellos estaban preocupados, preguntando y analizando si todos los creyentes habían recibido el Espíritu Santo? Se lo hacían a los primeros creyentes en el Señor Jesús porque sabían esto. Por ejemplo, a los samaritanos, en su capítulo 8, versículo 14 al 17, les dijeron, ¿ya recibieron al Espíritu Santo? En Hechos 19, del 1 al 7, también 25 años después, Pablo les dice, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? No sabemos. Era la preocupación de los apóstoles preguntar, ¿ya tienes el bautismo con el Espíritu Santo? No solamente en ti, sino ahora sobre ti. La salvación estaba siempre destinada a ser mucho más que perdón de los pecados y entrada al cielo. Era un poder para vivir una vida victoriosa. Así que entonces dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Saben que la palabra testigo viene de la palabra martus, del griego, que quiere decir mártir. Una persona que es testigo dice la verdad aunque lo maten. El bautismo en el Espíritu Santo, desde luego, no es lo máximo de la vida cristiana, sino es el comienzo del caminar en las corrientes del Espíritu Santo. Es el comienzo de vivir una vida llena de poder para vencer a todas las huestes malignas de maldad en las regiones celestes. Así que entonces muchos sobreenfatizan la experiencia del bautismo con el Espíritu Santo como si fuera la corona de la vida espiritual. Bíblicamente, el bautismo es la puerta o el comienzo que me introduce a los ríos de Dios. Una sola vez se recibe el bautismo en el Espíritu Santo, pero necesitamos posteriores y sucesivos llenamientos. Vamos a leer Hechos 4:31. Esta era un conjunto de creyentes que ya habían recibido el bautismo con el Espíritu Santo, pero cuando ellos volvieron a orar y estuvieron allí en la presencia de Dios, dice que fueron una vez más llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Ya no habrá temor, ya no habrá ninguna cosa que nos impida testificar de Cristo. Entre los años que yo salí al campo rural sin saber, sin entender los peligros, no conocía la idiosincrasia de Oaxaca. Hubieron balazos, macheteados, encarcelados, colgados, queriéndolos colgar, masacrados. Pero ¿cómo podemos enfrentar eso? Solamente llenos del Espíritu Santo. Yo no era tan valiente, la verdad, no soy tan valiente así como digamos, pero todo lo puedo en Cristo, eso sí. En Monjas, un poquito antes de Miahuatlán, pasado 2 años casi, estábamos ya después de haber bautizado a un grupo de personas, creo en Palo Grande, en alguna de esas rancherías. Otros pastores de ese rumbo, le vamos a confesar algo. Dice, hace como 2 años, aquí en Monjas hubo un rumor fuerte de que si usted entraba aquí a Monjas no volvería a salir. Y sí, yo oía cuando entraba a Monjas, porque era el camino para ir a otras misiones, maldiciones y todas cosas como esas. Pero nunca me tocaron un cabello, se me cayeron, pero no me lo tocaron. Yo entraba y salía, entraba y salía, entraba y salía. Y ya habían pasado casi 2 años. Dice, hasta ahora se lo contamos. Pero estuvimos preocupados por ustedes, estuvimos orando y gracias a Dios no pasó nada. Le digo, qué bueno que me lo dicen 2 años después, porque si me lo dicen en aquella ocasión ya no vuelvo a entrar. Pero era el denuedo que Dios pone, escúcheme bien, cuando estamos llenos del Espíritu Santo. Nada, no podemos hacer la obra de Dios, escúcheme bien, ni desarrollar nuestro ministerio, nuestros dones, si no estamos llenos del Espíritu Santo. En Efesios 5:18 estamos hablando de la tercera palabrita que aparece allí en la Biblia, que el Espíritu Santo estaría sobre nosotros.
Efesios 5:18. Dice Pablo: ya no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, mas sed llenos del Espíritu Santo. ¿Para qué se embriaga la gente? Para sentirse bien, para aguantar la depresión, para acabar con los problemas. Llénese del Espíritu Santo y usted podrá ser una persona poderosa, que el enemigo no lo puede intimidar. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas. Así que entonces dice aquí en Hechos 1:8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Aquí se habla del poder sobre nosotros. Así que entonces alguien dijo acertadamente que una cosa es tener al Espíritu Santo como residente en nosotros, y otra muy distinta es tenerlo como el Rey, ordenando lo que tenemos que hacer. Así que cuando hablamos de la frase sed llenos del Espíritu Santo, en el original griego significa literalmente sigan siendo continuamente llenos. Y este consejo fue dirigido a personas que tenían el bautismo en el Espíritu Santo. Si usted alguna vez recibió el bautismo con el Espíritu Santo, sígase llenando, sígase llenando, sígase llenando. Hay personas, o conozco a personas, que hablan de lo que el Espíritu Santo hizo allá por los años 80 o 70, hace 30 o 25 años, pero sus vidas están secas y vacías, porque estamos desoyendo lo que dice San Pablo a los Efesios: sed llenos del Espíritu Santo, síganse llenando, síganse llenando. La vida espiritual, como dije, es una vida preciosa. El aceite del Espíritu Santo debe ser renovado, de lo contrario se apesta y huele mal. Volviendo a la segunda palabra, el Espíritu Santo en nosotros, la presencia del Espíritu Santo en nosotros nos permite conocer, escuche bien, la presencia del Espíritu Santo en nosotros nos permite conocer el carácter de Dios, para así manifestar el fruto del Espíritu. Allí hay un pasaje de Efesios 5:22. Hace rato yo decía una frase: el Espíritu Santo no es una emoción. El Espíritu Santo viene a nuestras vidas para que haya frutos. Al conocer el carácter de Dios, vamos a dar los frutos del Espíritu. De otra manera es pura emoción en algunos. ¿De qué me llené? Pero tienen un carácter de los diablos. Están ladrando con la familia todo el tiempo. Eso no. El Espíritu Santo viene para que manifestemos los frutos del Espíritu Santo. Gálatas 5:22, ¿cómo dice? ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo en nosotros? Si usted tiene un árbol y puras hojas da, ¿de qué le sirve? Hay que cortarlo, ¿no? Pero es agradable, es atractivo, es una cosa preciosa cuando usted va y coge los frutos. Hace años en Iztapalapa teníamos 2 metros de una jardinera por 2. Ahí habíamos sembrado un manzano. Y cómo nos daba gusto que las florecitas ya estaban dando manzanas, y lo cuidábamos y lo cuidábamos. No por comérnoslo, sino porque era atractivo, era una bendición ver eso. Yo creo que cuando llegó a desarrollarse ese fruto de las manzanas, ni siquiera nos lo comimos. Casi lo pusimos en un museo, porque era bello ver esos frutos. Imagínense cómo el Padre se goza cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo y empezamos a dar los frutos agradables. Y ahí están los frutos, vamos a leerlo. Dice: mas el fruto del Espíritu es amor. ¿Amor a quién? A todos, principalmente a los nuestros y a los demás. Gozo, paz, paciencia, ¿verdad? Pero ya, ¿eso sería paciencia? Benignidad, bondad, no es lo mismo benignidad que bondad, ¿verdad? Fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Dice: pero los que son de Cristo ya han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Así que la obra del Espíritu Santo en nosotros se manifiesta a través de estos frutos. Es cierto, hay un proceso. Tenemos que llevar un tiempo. Los árboles no siembran hoy y ya mañana ya estamos cosechando. No. Así que entonces la presencia del Espíritu Santo en nosotros nos permite conocer el carácter de Dios, para así manifestar el fruto del Espíritu. Nos permite conocer y experimentar el amor, la misericordia de Dios y todos sus atributos como persona. Volviendo a la tercera palabra, cuando está el Espíritu Santo sobre nosotros, comenzamos a tener una vida de poder para servir a Dios y así cumplir nuestro ministerio, desarrollar nuestros dones y batallar contra las fuerzas del mal y vencer. Solamente los que están en el ministerio saben
¿Cuántas batallas uno enfrenta? Terribles cosas de muerte, de cuerpo a cuerpo. Pero el Señor está con nosotros y somos más que victoriosos. No puede haber victoria si no hay batalla. Y las batallas a veces son terribles. Para que no diga, bueno, es que yo me meto de cristiano y se van a acabar los problemas. No se van a acabar. Antes puede que se incrementen, pero alguien está con usted para que usted sea un vencedor. Y el Espíritu Santo viene sobre nosotros para capacitarnos y vencer contra las huestes de maldad en las regiones celestes. El deseo de Dios no es solo que lo conozcamos como un Dios de amor, sino también como un Dios de poder que pulveriza a nuestros enemigos. Definitivamente creo que la obra del Espíritu Santo es mucho más profunda de lo que hemos conocido. Yo soy la obra del Espíritu Santo. Usted es la obra del Espíritu Santo. No todos estamos en el mismo nivel, pero cuando el Espíritu Santo nos convence y nos entregamos a Él, el Espíritu Santo empieza una obra de restauración, nos regenera y nos lleva adelante, nos va moldeando, nos va corrigiendo. Es preciosa la obra del Espíritu Santo. No diga, bueno, es que yo creo que no la voy a hacer. Persista en el Señor, sea obediente a la palabra y Dios va a hacer lo que Él ha determinado que va a hacer en usted, como lo ha hecho conmigo. Muchos han caído en el error de ver al Espíritu Santo como una experiencia de momento, que como una vivencia íntima y permanente. El Espíritu Santo viene para estar con nosotros para siempre. Según a los Corintios 13:14 nos dice que la característica del Espíritu Santo es la comunión o intimidad con los hijos de Dios. Cuando esa intimidad se desarrolla, vemos al Espíritu Santo como lo que es una persona, Dios mismo. A medida que desarrollamos nuestra amistad con Él, nos damos cuenta de que Él glorifica siempre a Cristo. Así que el Espíritu Santo, Dios mismo como persona, tiene también reacciones. Vamos a ver ahora rápidamente las reacciones del Espíritu Santo o los pecados contra el Espíritu Santo. Hay reacciones o pecados contra el Espíritu Santo. Cuando está con nosotros, y estamos hablando de aquellos que nunca han entregado su vida al Señor, están resistiendo al Espíritu Santo al no arrepentirse de sus pecados. También están insultando al Espíritu Santo, ahí están los textos, y están blasfemando contra el Espíritu Santo, muchas veces atribuyendo al diablo los hechos de Dios. Esos son los pecados que la gente que no ha entregado su vida al Señor comete contra el Espíritu Santo. Lo resiste al no arrepentirse de sus pecados, insulta y también blasfeman contra el Espíritu Santo, atribuyendo al diablo los hechos de Dios. Así que entonces resiste la gente al Espíritu Santo. Yo lo estuve resistiendo por muchos años, resistiéndolo. Y bendigo a Dios por su misericordia, que el enemigo no me mató antes, sino Dios. Yo he visto cómo Dios no solamente desde que nací, me estuvo cuidando, protegiendo, guardando. Yo he llorado muchas veces dándole gracias a Dios. De cuántas cosas me libró a mí y de cuántas cosas lo ha librado Dios a usted. No solamente de una caída, de un accidente que hubiera acabado con su vida, sino hasta por un alimento. Son motivos para decirle, Señor, gracias, porque estoy aquí por ti solamente, para que se cumplan tus propósitos en mi vida. Así que entonces a veces resistimos al Espíritu Santo. No, espérate, después. O insultamos al Espíritu Santo, o lo afrentamos al no honrarlo ni reconocer que me quiere ayudar a recibir la salvación de Cristo. No, espérate, no. O blasfemamos contra el Espíritu Santo. Esto es atribuir al diablo los hechos de Dios o pensar que las cosas de Dios son malas o diabólicas. Para mí era más fácil en otro tiempo, sin conocer la palabra, irme a las cátedras, irme a las limpias, con huevos, con ramos, con que me echaran las cartas. Yo estuve en una cátedra a donde bajaba, dizque la Virgen María y Abraham, y había un diálogo allí. Y todo se lo recibe. Dice, es que es un médico que no terminó su carrera y ahora lo viene a terminar en la carne de esta. Puros cuernos. Solo Cristo nos libera de todo. Si yo les contara cuántas cosas, fueron años. Cuando menos 2 o 3 veces a la semana iba para que me desalojaran y me echaran las cartas. ¿Y uno se la cree? No hay más que un libro que nos habla la verdad, la bendita palabra de Dios. No hay otra cosa. Yo bendigo a Dios por todo eso y he llorado muchas veces de agradecimiento. Gracias porque no dejaste que el diablo me matara en todo lo que andaba haciendo. Dios es un Dios de amor
Dios es bueno. ¿Me están escuchando? Dios no quiere hacernos mal, solamente bien. Así que entonces las reacciones que tiene el Espíritu Santo en nosotros nos asegura que somos hijos de Dios y nos encamina en el proceso de la santificación. Empieza la obra de Dios y nos va santificando día tras día, hasta que Dios va trabajando sobre nosotros, a fin de que el fruto del Espíritu se manifieste en nosotros. Lo que muchos cristianos hacen es contristar al Espíritu Santo. Eso lo encontramos en Efesios 4:30. Esta palabra significa afligir, producir pena, entristecer a una persona hasta causarle llanto. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesucristo llegó a la ciudad de Jerusalén? ¿Se acuerdan cuando lloró? Pero lloró de corazón, porque no habían conocido el tiempo de su visitación. Lloró porque amaba a Jerusalén. Dama y caballero, Dios nos ama a nosotros. Y si usted es cristiano, ya no siga contristando al Espíritu Santo, haciendo lo que ya no debe hacer. ¿Me está escuchando? Nadie me ve, no. Desafortunadamente en estos días ya hay ministerios para liberar a los adictos cristianos que ven pornografía en el internet. Qué bueno que hay ministerios de eso, pero qué terrible que ahora hay hasta ministerios para liberar de la adicción a los cristianos que se meten en el internet para ver pornografía. Tremendo, ¿no? Pero nadie los ve, están ahí metidos. Dios no lo verá. Por eso yo les digo, debemos ser correctos aún detrás de la puerta, a donde nadie nos ve. Hay alguien que sí nos ve. No debemos contristar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona suave y muy sensible. Podemos entristecerlo con facilidad. Uno de los símbolos del Espíritu Santo es la paloma. ¿Han visto las palomas? No de los gusanos, sino, vamos a llamarlos los pichones. Si usted va al Zócalo, pues están acostumbrados a la gente, pero levanta la mano y se vuelan, se van. Si usted ve por ahí algo, un pajarito, y mueve la mano y se va. Así es el Espíritu Santo. Se acaba el gozo, se acaba la alegría, la alegría de vivir. ¿Cómo podemos pecar contra el Espíritu Santo los cristianos? Con pecados de habla. En Efesios 4:25 se nos exhorta a desechar la mentira, la falsedad. En el versículo 29 dice que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Sean chismes, rumores, lenguaje sucio. Todavía hay quienes hablan en doble sentido, ¿verdad? El versículo 31 de Efesios 4 menciona las peleas, las calumnias, la ira. Y en el capítulo 5:5 menciona las palabras deshonestas. Cuando practicamos estas cosas, el Espíritu Santo se entristece y su presencia queda anulada en nosotros. ¿Ha conocido a santos tristes? Tienen una cara de tristeza siempre. ¿Qué pasará? Y santas tristes. Usted ve a algunos cristianos y cristianas, están con una cara tan triste, con pecados del habla, con pecados de acción. A Dios le podemos robar su gloria. Isaías 42:8, al glorificarnos a nosotros mismos por nuestros logros y éxitos. Solamente yo pude hacer esto, nadie más. Mis habilidades, mis dones, toda la gloria se la debemos dar a nuestro Señor. Sean nuestros logros y nuestros éxitos, es por Dios. Otros le roban a Dios lo que a Él le pertenece, por ejemplo los diezmos y las ofrendas. Hay quienes están robando los diezmos al Señor. ¿Los diezmos de quién son? De Dios. Dice, ay, pero si apenas me alcanza, pues nunca te va a alcanzar si no das la parte que Dios te está pidiendo. Él dice, probadme ahora en esto, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. No vamos a hablar de eso, no es mi tema, pero a veces nosotros con pecados de acción, también a través de la inmoralidad sexual, en sus más variadas formas, atenta contra la pureza y la santidad del Espíritu Santo. Las borracheras también son lo contrario a estar ebrios en el Espíritu Santo. Así que con pecados de habla el cristiano o la cristiana comete pecados del habla, pecados de acción, pero también con pecados de actitudes. Efesios 5:11. En Efesios 4:31 se menciona la amargura, la malicia, los rencores, la ira o la cólera. En Efesios 5:3, la codicia y avaricia. ¿Con cuánta facilidad cometemos estas cosas todos los días llamándonos cristianos o cristianas?
y nos olvidamos que todo esto entristece la hermosa presencia del Espíritu Santo de Dios. Para terminar, esa palabrita sobre nosotros, al Espíritu Santo sobre nosotros, dijimos antes que el poder de Dios opera sobre nosotros cuando somos investidos de poder para cumplir nuestro ministerio o llamamiento. ¿Sabía usted que cada uno de ustedes tiene un llamamiento? ¿Sabía que ustedes tienen algo que hacer? Un día cada creyente va a ser juzgado por sus obras. Así que descubra para qué ha sido llamado. A mí no me dijo nadie, tú vas a ser pastor. Nadie me dijo. Yo empecé a servir a Dios aquí y allá. ¿Cómo empecé a servir? Yo venía de las tablas. Empecé a estar cerca de mi pastor. Le lavaba los baños de la iglesia. Trapeaba los pisos de la iglesia, del auditorio. Arreglaba las bancas. Arreglaba las flores. Por eso un amigo mío que éramos uña y mugre, cuando yo le hablaba de esto, se quedó así, como diciendo, este pobre le falla ya, le falta un tornillo. Porque ahora yo le hablaba de Cristo. Antes le hablaba de mis grandezas, de mis logros, de lo que yo estaba haciendo, de lo famoso que era. Y ahora le hablaba del Señor. El teatro lo dejó loco. No estaba loco, estaba más cuerdo que nunca. Así que entonces dijimos que el Espíritu Santo sobre nosotros es el poder de Dios que opera sobre nosotros cuando somos investidos para cumplir nuestro ministerio o llamamiento y para vencer las fuerzas del mal. Por eso Pedro y Pablo preguntaban a los creyentes de tu tiempo: ¿ya recibiste el bautismo del Espíritu Santo cuando creíste? 25 años después Pablo va y pregunta a los creyentes: ¿ya recibiste el Espíritu Santo? Ni siquiera sabemos que hay Espíritu Santo. Dice la Biblia que los bautizó en agua porque habían sido bautizados en el bautismo de Juan. Los bautizó en agua y puso las manos y fueron llenos del Espíritu Santo. Precioso Espíritu Santo. Pero cuando uno es lleno del Espíritu Santo, uno tiene denuedo. Uno tiene poder para seguir adelante. Yo no soy tan fuerte por mí mismo, pero es el poder de Dios en mí que nos lleva adelante. Hay días en que uno se siente todo apachurrado, pero el Espíritu Santo nos sigue llenando y eso es lo que tenemos que hacer. Así que entonces, lo que le podemos hacer al Espíritu Santo cuando está sobre nosotros, ¿qué es lo contrario de apagar el fuego? Encenderlo. ¿Cómo encendemos al Espíritu Santo? Participando en las cosas de Dios, reuniéndonos con los demás, alabándole, leyendo su palabra, testificando, siendo sensibles a la voz del Espíritu Santo. Yo he aprendido, Dios me ha enseñado, porque el Espíritu Santo está en mí para ser guiado en todas las decisiones que tengo que hacer. Yo soy muy lerdo para tomar decisiones. Siempre espero que el Espíritu Santo me indique qué debo hacer. Ser sensibles al Espíritu Santo para hacer la voluntad de Dios. El fuego se debe mantener ardiendo, poniendo constantemente madera o carbón o combustible que vive el fuego. Si hacemos lo contrario, le quitamos la leña y le quitamos los carbones, ¿qué va a pasar? Se apaga, se acabó el calor. Pero si somos sensibles al Espíritu Santo, si estamos oyendo su palabra, si estamos oyendo una conferencia, si estamos participando, si el Espíritu Santo me dice: háblale a tu amiga ahora, llámale por teléfono y háblale de tu palabra. Si nosotros le estamos ahora sí que metiendo fuego, habrá una vida llena de la presencia de Dios. Cuando leo o cuando leemos estos pasajes mencionados, vienen a nuestra mente la vida de Sansón, quien en forma reiterada menospreció la obra del Espíritu Santo. Él, desde antes de nacer, le dijo a sus padres que iba a ser un nazareo. Un nazareo era una persona que debía estar consagrada a Dios totalmente, no debía beber vino, no debía beber nada, ni siquiera cortarse el pelo. Así que entonces Samsón era un nazareo, un hombre que debía cuidar su vida, pero menospreció la obra del Espíritu Santo como nosotros podemos llegar a ser. Si no tenemos cuidado, podemos, como Samsón, menospreciar la obra del Espíritu Santo. Llegó un momento en que la Biblia nos dice que no se había dado cuenta de que la presencia de Dios se había apartado de él. En Jueces 16:20 dice que no se había dado cuenta. Hasta dijo: esta vez voy a salir como las otras. Llegaron los filisteos, lo amarraron, lo encadenaron porque ya había perdido su fuerza. No que en el pelo estuviera la fuerza, sino su desobediencia. ¿Saben cómo quedó Samsón? Le sacaron los ojos y lo pusieron como una muda bestia de carga.
terminar carcajeándose todo. Tomemos en cuenta esto. Tantas veces nosotros hacemos cosas que desagradan a Dios y después pretendemos tener una vida llena del Espíritu Santo. Esto no puede ser así. Es tiempo de santificarnos más para que podamos ser considerados entre aquellos que forman la iglesia de Cristo, que es la esposa, que es sin mancha ni arruga, para que tengamos una relación íntima y personal con Dios, el Espíritu Santo. Ojalá que en estos días cada uno tomemos la decisión de ya no andar jugando con nuestra salvación. En la vida cristiana usted puede encontrar la armadura del creyente. Hay para cubrirse la cabeza, hay para cubrirse el pecho, está el escudo, pero si usted analiza, en la armadura del cristiano no hay nada para que tape la espalda. Y el día que usted, escúcheme bien, dama y caballero, el día que usted diga, no quiero ya nada con Dios, voy a seguir en mi onda, ese día el diablo puede matarlo. Tenga cuidado. El que piense estar firme, mire y no caiga. No juegue con su salvación. Satanás es un homicida y él no anda jugando. Él tira a matar. Así que en este día podamos volver a ponernos en la brecha de Dios para ser contados entre aquellos que tienen un corazón perfecto para con Él y en los que Dios derramará su poder como nunca antes se ha visto. El tiempo es hoy. No se quede afuera del mover de Dios y de la intimidad con el Espíritu Santo. Usted va a decidir qué va a hacer. Ya los que andan jugando o andan descuidados, no es algo que yo quiero imponerles. Es la decisión suya. Ni Dios nos obliga a hacer algo que no queremos. Dios quiere que seamos gente victoriosa, gente que va adelante, gente que a pesar de todo lo que el diablo avienta a su paso, usted va adelante. No hemos alcanzado a comprender realmente la profundidad de la vida cristiana. Siga adelante. Es cierto que usted no está alcanzando los niveles de otros, pero es la obra del Espíritu Santo. Usted sea dócil, sea obediente a la palabra de Dios, sea dócil y obediente al Espíritu Santo, a su palabra, y deje que el Espíritu Santo lo lleve adelante. Todos tenemos un nacimiento físico, como niños. Cometemos muchos errores. Tenemos caídas, pero nos levantamos hasta que venimos a ser adultos, fuertes. Mientras usted quiera, el Espíritu Santo va a seguir trabajando. Tenemos un ejemplo en Pedro. Pedro es un personaje muy singular. Cuando Andrés, su hermano, lo llevó a la presencia del Señor Jesucristo, le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, pero ya no te vas a llamar Simón, te vas a llamar Pedro. Era una palabra profética. El nombre Simón quiere decir junco, pero el nombre Pedro quiere decir piedra. Aunque pequeña piedra, no como la roca, es que es Cristo. Pero él dijo: tú vas a ser una piedra firme. Y vean ustedes cuántos desatinos cometió, cuántos momentos de enojo y de tantas cosas. Hasta negó al Señor, pero él persistió en el Señor. 7 semanas después se levantó ante todos los judíos y les dijo: ustedes han matado al santo. Ya no era un junco, era una piedra firme. Dios te ha llamado a ti para hacer eso, cuando tú le entregues tu vida al Señor y tomes las cosas de Dios en serio. No que seas un santulón o una santulona. No. Que tú hagas una decisión de caminar con Dios. Yo lo veo en mi propia vida. Cuántos errores cometemos. Pero aquí estamos para manifestar que la obra del Espíritu Santo sigue sobre nosotros. Si está en ti el Espíritu Santo porque eres cristiano, deja que el Espíritu Santo muestre a través de tus hechos los frutos. Pero si ya está sobre el Espíritu Santo, sobre ti, Él te va a dar el poder para vivir la vida cristiana, para vencer todas las dificultades y también para que lleves adelante el ministerio que Dios te ha llamado. Yo lo recibí plenamente en una reunión en Progreso, Hidalgo, allá en el estado de Hidalgo, en un lugar que se llama Progreso. Cuando Dios me llamó para trabajar con jóvenes, esa noche casi desganadamente dije: Señor, aquí está mi vida. Si tú quieres bautizarme, aquí estoy. Y esa noche fui bautizado con el Espíritu Santo, como diciendo: hijo, te voy a capacitar para este ministerio. Y toda la gloria sea al Señor. Fue un ministerio exitoso por el poder del Espíritu Santo. Lo será contigo también, porque Él no tiene privilegiados. Lo será con el que quiera, con el que decida, hombre o mujer, instruido o no instruido,
según las normas del mundo, porque esto no es filosofía, es poder de Dios para hacer la obra. Padre, bendigo cada hombre y cada mujer confiando en que la obra de tu Espíritu Santo se llevará adelante, en cada joven, en cada señorita, en cada hombre, en cada mujer adulta. Señor, confiamos a la obra del Espíritu Santo. Sigue trabajando, Padre, hasta madurar a cada hombre y a cada mujer. Somos tu obra, somos la obra de tu Santo Espíritu. Gracias te damos en este día. Gracias en el nombre de Jesús.